está con nosotros el diputado Ángel Alvarado, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, gracias por la invitación. Diputado, el tema sin duda de esta semana, o por lo menos de las próximas 72 horas, esta prohibición ya de circulación de los billetes de 100 bolívares. Ayer hubo un nuevo anuncio por parte del presidente de la República y es cerrar la frontera nuevamente por 72 horas para evitar que estos billetes retornen a nuestro país. ¿Cuál va a ser la realidad y en qué va a funcionar, tomando en cuenta que la fuga de billetes se dio en periodos en que la frontera estaba cerrada? ¿Qué va a cambiar que no se... Bueno, que va a muchas beneficiar gracias la por la medida? invitación. Saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente el pueblo de Venezuela, el pueblo de Petare. Aquí en este momento toda la población está sometida a una gran incertidumbre, a una gran zozobra, básicamente por la pérdida de capacidad adquisitiva que estamos viviendo los venezolanos. Nosotros en el Parlamento dimos un debate sobre la necesidad de actualizar el icono monetario, producto de la inflación más grande de nuestra historia, de la evaluación más grande que ha sufrido el bolívar en nuestra historia monetaria, y eso básicamente está afectando la capacidad de compra de los venezolanos. En este momento la inflación está por encima del 700%, las estimaciones para este año, la inflación de alimentos por encima del 1000%, y los salarios solo han aumentado al 100%, es decir, los salarios están subiendo por las escaleras, mientras los precios están subiendo por los ascensores. Eso ha hecho un gran empobrecimiento del pueblo de Venezuela y en este momento el Banco Central no toma medidas para resolver este problema. Ese es el problema real que existe en Venezuela. El problema en Venezuela es que tú, con tu dinero, no te alcanza para comprar lo que necesitas para alimentar a una familia. Estamos hablando que el 20% de los venezolanos comen una sola vez al día, según la última encuesta de Benebarómetro. Eso es lo realmente delicado en este momento. Y mientras eso ocurre, y nosotros pedimos actualización del icono monetario, una política monetaria que restrinja la inflación, que queremos una unificación cambiaria, que queremos soluciones a estos problemas que viven los venezolanos, lo único que se le ocurre al presidente Nicolás Maduro es sembrar zozobra entre los venezolanos y hacer un canje de dinero en solo 48 horas, porque 72 horas fue el anuncio, es el domingo. Es decir, solo tenemos 16 horas del desde hoy porque ayer era bancario según la Gaceta. Y los bancos trabajan 8 horas. Es prácticamente imposible que 6.000 millones de piezas de bolívares de 100, de billetes de 100, puedan ser canjeados en solo 16 horas, en horario de oficina, estamos hablando más o menos de 6.000 taquillas que están disponibles para esto. Es decir, cada cajero tiene que recibir 1 millón diario de billetes de 100, es decir, cada segundo tiene que contar 2.500 billetes de 100, simplemente una medida mal tomada. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno, que exista una rectificación. Nosotros queremos un nuevo icono monetario, así lo pedimos en el Parlamento Nacional, pero que esta medida sea una medida que no genere zozobra, intranquilidad entre los venezolanos, entre la gran mayoría de los venezolanos que están con billetes de 100 en sus casas y en este momento se están yendo a los bancos a hacer una cola que no es posible canjear esta cantidad de billetes en tan poco tiempo por unas monedas que tampoco sabemos si están ya en el sistema financiero. Una extensión de tiempo para canjear estos billetes, ¿de cuánto sería lo ideal, tomando en cuenta que hay personas también que viven en sitios rurales que no tienen una entidad bancaria en su población y se tienen que trasladar quizás a la capital del estado donde viven? ¿Sería viable? Hay múltiples parroquias en Venezuela que no tienen banco, que no tienen taquillas, por ejemplo, disponibles, ¿no? Estamos hablando de que un 30-40% de los venezolanos no tiene una cuenta corriente, no tiene una tarjeta de débito, no puede hacer transferencias, no están bancarizados, funcionan en efectivo. Hay personas en el campo, por ejemplo, que tardan 5 horas para ir desde su finquita hasta un banco para poder hacer un depósito. Imagínense ustedes, zonas como el Tocuyo, por ejemplo, que reciben una gran cantidad de personas de todo el estado Lara que viven en las adyacencias, que son completamente rurales. Son personas que tienen que hacer horas de carretera para depositar en pocas agencias bancarias que, por ejemplo, en el Tocuyo. Entonces, esto es una medida que parece estar pensada únicamente para los caraqueños, pero estamos hablando de la gran Venezuela que no tiene acceso al banco. Bueno, esto es una medida sumamente injusta, especialmente para esas personas que son las más pobres. Nosotros estamos pidiendo que por lo menos tenga una extensión de 30, 90 días y en ese tiempo sea una sustitución progresiva de los billetes que no genere zozobra, intranquilidad, confusión entre el pueblo de Venezuela. ¿Por qué tomar esta decisión en este momento si el mismo presidente Nicolás Maduro aseguraba que se conocía estas prácticas de falsificadores y de personas que traficaban con los billetes desde hace 2 años? ¿Por qué tomarla justamente en este momento cuando ya se había anunciado también además el nuevo icono monetario? Bueno, lo que estamos viendo es una gran improvisación. Eso es lo que pareciera que en este momento estamos viendo los venezolanos. Una improvisación. Nosotros hace 2 semanas discutimos la necesidad de un nuevo icono monetario en el Parlamento y exigimos a la autoridad monetaria, al Banco Central, un nuevo icono monetario, y pareciera que la respuesta de Nicolás Maduro es atropellada, es a traspiés, es una medida completamente apresurada, y en este momento nosotros queremos que esto sea un proceso progresivo de introducción de nuevos billetes y sobre todo nosotros estamos pidiendo responsabilidad.
el responsable de todas estas medidas equivocadas desde el punto de vista monetario es Nelson Berentes como presidente del Banco Central. La devaluación del bolívar en la frontera y en todos lados, porque los venezolanos al final estamos buscando, tenemos que acceder al mercado, el único mercado accesible para los venezolanos, el mercado negro. Los venezolanos quieren medidas para detener ese dólar negro. Los venezolanos están pidiendo medidas para detener la inflación. La inflación de alimentos es más del 1000%. La gente no puede comer porque no alcanza el salario que está adquiriendo. Nosotros queremos medidas, soluciones, y el responsable de esto es Nelson Berentes como presidente del Banco Central y también Nicolás Maduro como presidente. Y por eso hoy vamos al juicio político en el Parlamento para establecer responsabilidad. Ya es hora que en este país cada quien asuma su responsabilidad. Siempre que hay un problema se dice que es la frontera, que es Cucu, que es la casa de cambio, que son los bachaqueros. Ya basta de eso, ya el pueblo venezolano se cansó de esas excusas. Nosotros queremos respuestas, queremos resultados, queremos abastecimiento, queremos control de la inflación, queremos una economía que arranque, queremos producción, queremos empleo, y por eso nosotros en este país cada quien tiene que asumir su responsabilidad. La responsabilidad de Nelson Berentes como presidente del Banco Central es controlar la inflación, controlar el tipo de cambio, tener un cono monetario que sea accesible para todos los venezolanos, y el presidente Maduro como primer magistrado de la República también tiene que asumir la responsabilidad porque él es el responsable de todo el manejo económico de la economía. Tenemos que hacer una pausa comercial, diputado, pero al regreso quiero que me comente cómo en la práctica se va a ejecutar este juicio político, tomando en cuenta, y según la bancada del Gran Polo Patriótico también lo reitera, no está primero en la Constitución, y segundo, está el Tribunal Supremo de Justicia. Quizás pueda haber un pronunciamiento que revierta esta decisión. En la práctica, ¿qué va a generar o qué cambios se van a dar en el país con respecto a este tema? Me lo va a responder el diputado Ángel Alvarado, con quien estamos conversando. ¿Su cuenta en Twitter, diputado? Ángel Alvarado R. Ángel Alvarado R y @primerapágina para todas sus preguntas. Ya regresamos.